Evangelio según San Lucas. María partió y fue sin demora a un pueblo de la montaña de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Apenas ésta oyó el saludo de María, el niño saltó de alegría en su seno e Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó: Tú eres bendita entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Apenas oí tu saludo, el niño saltó de alegría en mi seno. Feliz de ti por haber creído que se cumplirá lo que te fue anunciado de parte del Señor. Hola amigos y amigas, estamos ya llegando hacia el final del tiempo del Adviento. Estamos aproximándonos a la celebración del nacimiento del Salvador. Estamos en este cuarto domingo del Adviento. En los tiempos del profeta Miqueas, en el siglo VIII a.C., los descendientes del rey David gobiernan ya desde hace 300 años, pero no han hecho otra cosa que desastres, oprimiendo al pueblo, reduciendo al pueblo a la miseria, al hambre. ¿Cuáles han sido las causas de los errores de estos reyes? Seguramente el orgullo y sobre todo el convencimiento de poder prescindir de Dios. La situación desde el punto de vista humano es desesperante, dice Miqueas, pero el Señor está a punto de intervenir cuando la madre dé a luz y entonces la descendencia de David comience un nuevo reinado. Ahora preguntémonos, ¿a quién se refería Miqueas el profeta? El profeta pensaba ciertamente en un rey de la dinastía de David. Pero Dios, como suele hacer siempre, cumple sus promesas más allá de toda expectativa humana. Este hijo, Jesús, no fue presuntuoso, arrogante como los antepasados, sino que fue un buen pastor que condujo al pueblo con la fuerza del Señor. Este Jesús da inicio a un nuevo mundo, un mundo donde reine la paz en todas partes. Sin embargo, podemos tener una objeción que ya los rabinos dirigían a los cristianos de los primeros siglos. Pero ¿dónde está la paz que llega a todos los rincones de la tierra? ¿Dónde está esa paz? Que alguien nos muestre ese mundo nuevo, decían, y entonces sí, creeremos en Jesús. Todo cristiano tiene la posibilidad única de responder a esta pregunta provocadora, indicar un lugar concreto en el que efectivamente esa paz haya llegado con la venida de Jesús. Ese lugar concreto puede ser la familia, la comunidad o al menos el propio corazón. El texto de hoy nos relata la visita de María a Isabel. Vamos entonces a mirar este texto y ver qué es lo que Dios quiere decirnos a través de él. Normalmente de este texto tomamos un mensaje inmediato y entonces a primera vista este texto nos dice que si recibimos la palabra debemos llevarla rápidamente a quien está esperando escucharla. Ciertamente es una lección que nos da de modo inmediato este texto, pero vamos a ir más en las profundidades. Este texto está dentro de los capítulos llamados así de la infancia, los evangelios de la infancia de Jesús, de la infancia, del nacimiento de Jesús. Sabemos que los dos primeros capítulos de Mateo y de Lucas nos hablan de la infancia, o mejor, del nacimiento de Jesús. Ahora, los evangelios, nos preguntamos, ¿son predicaciones o son relatos históricos o crónicas? Ya lo sabemos, los evangelios son predicaciones. Observemos algunos detalles en el evangelio de hoy. Generalmente se dice que María corrió en ayuda de su prima Isabel, pero esta es una explicación poco convincente. ¿Cómo puede una niña de 13 años, más o menos esta sería la edad de María,
tratar de sustituir a las amigas o a las parientas de Isabel, experimentadas, maduras, que seguramente Isabel tendría en su pueblo, en Ain Karim. En todo caso, no se entendería la indicación de Lucas, que dice, María se quedó con ella 3 meses y luego volvió a su casa, justamente en el momento del parto. Habla de 6 meses y luego 3 meses, 9 meses, en el momento del parto, cuando su prima hubiera necesitado de ella mayor asistencia, es ahí que cuando María se vuelve a su casa. Un último detalle, María e Isabel, en vez de conversar de manera sencilla, como suelen hacerlo las amigas o parientes, intercambian palabras cuidadosamente elegidas de la Biblia. Aluden a acontecimientos, a personajes del Antiguo Testamento con una finura, una competencia realmente impresionantes. Por eso, para captar el mensaje, es siempre necesario tener en cuenta el lenguaje utilizado en el texto, el lenguaje utilizado en el momento en el cual fue escrito este texto, y entonces prestar mucha atención también a las referencias, a veces explícitas, a veces un poco más veladas, las referencias, digo, al Antiguo Testamento. Vamos a comenzar con la observación aparentemente trivial con la que se inicia el relato. Apenas entra María en casa de Zacarías, María saludó a Isabel. Hay una referencia explícita entonces al Antiguo Testamento. Los judíos de aquella época, como también hoy, cuando se encuentran, se saludan con una sola palabra. Esta palabra es shalom. Shalom, ¿qué quiere decir? Paz. Paz significa el cúmulo de bienes que Dios ha prometido a su pueblo y que debe entonces materializarse en la venida del Mesías. En los labios de María, la palabra paz, shalom, es una proclamación solemne. Es el anuncio de que ha llegado al mundo el Mesías esperado y con él entonces reina la paz de la cual hablaban los profetas. Hoy los discípulos de Cristo solo debemos hablar palabras de paz. Jesús dice, en cualquier casa en la cual entren, digan primero la paz a esta casa, lo dice el Evangelio de Lucas en el capítulo 10. El saludo de Isabel a María, bendita tú entre las mujeres, tampoco es original. En el Antiguo Testamento hay 2 mujeres que son saludadas de la misma forma, de la misma manera. Una de ellas, Yael, lo encontramos en el libro de los Jueces, en el capítulo 5. Y la otra de ellas, Judith, en Judith capítulo 13. ¿Qué hicieron de extraordinario estas 2 mujeres? ¿Qué hicieron? Lograron nada más ni nada menos que algo muy inaudito para las mujeres, lograron destruir a los opresores de su pueblo. La Biblia no menciona estas historias para aprobar la guerra, sino para mostrar con ejemplos comprensibles a la mentalidad de la época, cómo Dios suele realizar hazañas maravillosas utilizando instrumentos considerados para la época, instrumentos inadecuados. Aplicando esta misma frase a María, Lucas dice que ella pertenece a la categoría de los instrumentos débiles, pobres, con quienes Dios se suele valer, suele llevar a cabo sus obras de salvación. A través de María, Dios ha realizado el acontecimiento más importante de la historia, dar a luz al Hijo de Dios, dar a los hombres a Jesús. Y luego Isabel prosigue, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga hacia mí, venga a visitarme? Esta frase también está copiada del Antiguo Testamento. Fue pronunciada por David en una ocasión muy solemne, cuando era transportada a Jerusalén el Arca de la Alianza, en la que ellos se creía que el Señor estaba presente en el Arca de la Alianza.
Al recibirla, el rey David exclama: ¿cómo puede venir a mí el arca del Señor? Por eso el Evangelio quiere presentar a María como el arca de la nueva alianza. Hay otros detalles significativos que sitúan la visita de María en paralelo con la historia del arca de la alianza. Tanto María como el arca permanecen 3 meses en una casa de Judea. El arca es recibida con danzas, con gritos de alegría, con canciones de fiesta, y es fuente de bendiciones para la familia que la recibe. En el segundo libro de Samuel, en el capítulo 6, encontramos estos relatos. Y María, entrando en casa de Zacarías, hace saltar de alegría al pequeño Juan, que representa a todo el pueblo del Antiguo Testamento, jubiloso por la venida del Mesías. Es evidente, por tanto, que Lucas tiene la clara intención de presentar a María como la nueva arca de la alianza. Desde que Dios ha elegido hacerse hombre, Dios ya no habita en edificios de piedra, en un templo, en un lugar sagrado, sino que habita en el vientre de una mujer. Y María es proclamada bienaventurada. ¿Por qué bienaventurada? Porque creyó en lo que el Señor le había anunciado. Ha cultivado la certeza de que, a pesar de todas las apariencias o de la apariencia de lo contrario, la palabra del Señor se cumple. Y la fe es eso, la fe es seguridad. ¿Qué seguridad? Seguridad de que la propuesta que Dios nos hace es la propuesta que nos lleva al camino de la felicidad. Mejor, no estamos en camino a la felicidad, sino que hemos elegido la felicidad como camino. Y la fe es esto, aceptar la propuesta que Dios nos hace para vivir un camino transitado en felicidad. Bienaventurada la que ha creído, feliz la que ha creído. Esta es la primera bienaventuranza que se anuncia en el Evangelio de Lucas. Y notemos que se formula en tercera persona. No dice tú eres bienaventurada, tú eres feliz, sino feliz la que ha creído en tercera persona. Esto indica que la felicidad no está reservada a María, que no es solo ella la bienaventurada, sino que debe extenderse esta bienaventuranza a todos los que confían en la palabra del Señor. En el Evangelio de Juan, esta misma bienaventuranza se encuentra al final. Jesús resucitado se dirige a Tomás y le dice: dichosos los que creen sin haber visto. La fe auténtica, esta fe testimoniada por María, no necesita visiones, no necesita demostraciones, pruebas. La fe verdadera se basa en la escucha de la palabra y luego se manifiesta en la adhesión incondicional a esta misma palabra. Lo sabemos, no es fácil creer, especialmente cuando a uno se le pide ir en contra del sentido común, entre comillas. Se necesita mucho coraje para creer que se realizarán las promesas hechas por Dios a aquellos que son los constructores de paz, a los que no se toman venganza, a los que dan su vida por amor. Se necesita fe. El pasaje del Evangelio termina con los primeros versos del himno de alabanza al Señor que Lucas ha puesto en labios de María. Todo comienza a partir de la mirada que Dios le dirige, una mirada completamente diferente a la mirada de los hombres. Estos miran hacia quienes pueden enriquecerlos. Dios, en cambio, vuelve sus ojos a los que no cuentan para nada, a los despreciados. María ha comprendido que no es la perfección espiritual ni los méritos los que atraen la mirada de Dios, sino la necesidad humana. Ella entonces se sitúa así entre los pobres y se hace la portavoz
de sus sentimientos de gratitud. Hasta la próxima.